Banco Meridian. Servicio financiero para empresas, financiación de capital de trabajo, comercio exterior y cambios. Tucumán 821 y en Rosario, San Lorenzo 1098. bancomeridian.com.ar. Barberis, bodega y viñedos de familia. Universal Assistance. Cuidamos tu mundo. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar. Donde te encuentres, ellos, los productores asesores de seguro, están ahí. Están cerca para darte la tranquilidad que necesitas antes de que las cosas pasen y cuando pasan. Están cerca. Están siempre. Sancor Seguros. Estamos. Red Link. Empresa argentina líder en servicios de alta calidad, seguridad y confiabilidad. Innovando y construyendo el futuro junto a vos. Red Link. En Tortuguitas, desde 1983, Alvear Propiedades, del Dr. Armando Caracoche. Confianza y seguridad en negocios inmobiliarios. Contáctenos 011 64 62 6777 o alvearprop@gmail.com. José Ferré 4051, Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Alvear Propiedades del Dr. Armando Caracoche. Bueno, ¿qué tal? Como decíamos anteriormente, estamos junto a Fausto Espotorno, es economista, es profesor, es escritor, así que bueno, tiene muchas facetas, pero hoy lo vamos a exprimir en el rubro economía. Así que, primero que nada, Fausto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, gracias a ustedes. A ver, hablar de economía en este país es hablar de un sinfín de inconvenientes que tiene la economía, pero queríamos centrarnos principalmente en hacer foco en tres principales motivos o inconvenientes, y después seguramente esto va a desgranar en otras cosas que vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar del tipo de cambio, del desempleo y de la inflación, si te parece. Y hablando del tipo de cambio, justamente ayer me hacían varias consultas a última hora de la tarde con respecto a la posibilidad del desdoblamiento cambiario. Me llamaban para consultarme directamente qué sabe de desdoblamiento cambiario. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta que te íbamos a hacer. Este desdoblamiento cambiario tiene que ver con los $200 famosos que se están sacando. Ayer le sacaron al Banco Central 80 millones de dólares. Asusta, crea una psicosis general y entonces se piensa de que, bueno, va a ser la solución al problema, desdoblamiento cambiario y la quita del cepo. ¿Cómo lo ves estos dos temas? A ver, yo creo que el tema del desdoblamiento cambiario está claramente en la mesa del gobierno, dentro de las posibilidades, pero me parece que es más bien el plan B, ¿no? Me parece que el plan A pasa por otro lado, pasa por tratar de ir achicando la brecha cambiaria, permitiendo que se opere más normalmente contado con liqui el MEP, y que haya más exportaciones, porque lo que el Banco Central debe estar viendo es básicamente que mientras mayor sea la brecha cambiaria, más pérdida de confianza va a haber. Entonces, la solución no va a ser, naturalmente, tratar de aceptar la desconfianza y decir, bueno, hagamos dos mercados. Me parece que desde el punto de vista conceptual no es lo que quisiera el Banco Central. El Banco Central lo que quisiera es recuperar la confianza, ¿no? Porque en el fondo el desdoblamiento es aceptar que no vas a poder recuperar la confianza y bueno, que haya dos tipos de cambio, ¿no? En cambio, si vos crees que podés lograr una mejora en la confianza, vas a apostar por sostener el tipo de cambio actual. Lo que pasa es que lo que vos decís es cierto. Estás perdiendo $200 por mes, por persona, que antes eran 1,5 millones, ahora son 5 millones de personas comprando los $200, ¿no? Y eso te cuesta $1.000 millones
por mes. $1.000 millones por mes es el equivalente a tener un muy buen superávit comercial. Vos me pensás que si tuvieras un superávit comercial, Argentina de hecho tiene más, pero un superávit comercial de $1.000 millones por mes implica un superávit comercial de $12.000 millones al año. Es un buen superávit comercial. O sea que con esos $200 te estás morfando un buen superávit comercial. No mediocre, no malo, no déficit, un buen superávit comercial. Así que, y de hecho en agosto el Banco Central incluso tuvo $1.900 millones de superávit comercial, el gobierno, perdón, Argentina, y aún así el Banco Central tuvo que salir a vender reservas. ¿Por qué? Bueno, en parte por los $200 y en parte por estos tipos de cambio que lo que hacen es que te genera una expectativa de suba del dólar y por lo tanto los exportadores tienden a postergar los cobros y los importadores a anticipar los pagos. Entonces se te comprime mucho el base caja de superávit comercial. Sí, o sea, así que, ese descalce te está provocando que los plazos o la inversión de lo que tenía que ser rentable no pasa a serlo en este momento, porque en realidad no recuperás la acreditación o el beneficio de las exportaciones que estás teniendo, ¿no? O sea, si anticipás pagos exactamente. y retrasás cobros, bueno, ahí se te descalza, obviamente. Pero ¿vos crees que en esta alternativa y en esta necesidad de confianza que necesita el propio Banco Central, o el Estado, mejor dicho, en cuanto a la actividad productiva y económica, está demorando y que el Banco Central en este momento va subiendo de a poquito el dólar como para ir acercándolo a valores más o menos de achicar la brecha? ¿Crees que ese sería un poco la no consideración para algún desdoblamiento, no? Sí, a ver, no, hay muchas consideraciones por un no desdoblamiento. Porque el desdoblamiento per se, a ver, te lo pongo de esta manera, ¿estás perdiendo dólares por estos $200 que compra la gente? Sí. Entonces, bueno, voy a poner un parche y voy a poner el desdoblamiento. Pero poner el desdoblamiento implica toda una serie de normas y regulaciones, es todo un sistema para cubrir este goteo de reservas, para tratar de zafar este goteo de reservas, que si no tenés un plan más allá del desdoblamiento inicial, de cómo seguir, cuál es el segundo paso, hago el desdoblamiento y después, ¿qué hacemos? Si no tengo eso, mejor quedarte así, porque lo único que va a hacer es legalizar la brecha cambiaria. Es más, por ahí la consolidar la brecha cambiaria. Entonces, si vos me dijeras, no, vamos a desdoblar, pero el objetivo es, para poder sostener las reservas por ahora, pero el objetivo es cerrarlo esto de acá a un año, ponele. Un año volver a tener un solo tipo de cambio. Bueno, ahí ya te estás pensando en el segundo paso. Pero tengamos en cuenta que cuando vos desdoblás, estás aceptando que tenés un segundo mercado con un tipo de cambio que es más alto y mantener la brecha, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si la brecha se te empieza a subir con el desdoblamiento cambiario? Te pasa lo mismo que ahora, tenés que ir y subir el tipo de cambio oficial para tratar de cerrar la brecha. O sea, no te cambia eso. Simplemente lo único que te cambia es que te ahorrás esos $1.000 millones al principio, ¿no? Claro. Ahora, Fausto, dos o tres cositas con respecto a eso que estás diciendo. El hecho de la normativa que hay que modificar por el tema de si se hace un desdoblamiento es simplemente ir a los archivos y traer. Acá no se inventa nada, ya está todo inventado, lo hemos tenido varias veces. El desdoblamiento es agarrar la normativa, cambiarle la fecha y mandarla para adelante, ya la tenemos hecha. Primer punto. El segundo punto, suena a mí particularmente me suena bastante irrisorio a veces cuando escucho el tema de los $200 y está bien, entiendo que se van muchas divisas por esto, pero cercenar la posibilidad de compra de $200 por persona por mes me suena hasta ridículo. Me parece que hay un tema mucho más de fondo a todo esto, que tal vez vos también lo expliques mucho mejor. Y en tercer lugar, y esto es una pregunta, esta variación que está haciendo el Banco Central diariamente, que va corriendo el dólar oficial y de alguna manera va achicando la brecha, ¿qué futuro tiene? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta que se llegue a cero? ¿Cuál es el pensamiento que vos imaginás que está en la cabeza del presidente del Banco Central? A ver, sinceramente creo que el presidente del Banco Central aquí está medio atado de pies y manos. Porque vamos a hacerlo de otra manera. El Banco Central
lo que puede hacer es tratar de ir corriendo el tipo de cambio, 5 o 6% mensual, y tratar de llegar al MEP, con liqui, al alternativo, a cualquier tipo de cambio que sea libre. ¿Está bien? Y cerrar la brecha. Sí. Y ahí tenés que liberar el cepo. Ahora, ese sería el camino que yo te diría si querés ir haciendo, pero eso lo puedes hacer siempre y cuando el resto de la política económica te dé alguna señal de confianza. A ver, te lo pongo de esta manera. Si, no es lo mismo que yo te diga, bueno, vamos a ir subiendo el tipo de cambio a poco, y punto, que decir, mira, vamos a ir subiendo el tipo de cambio más rápido, pero vamos a ir liberando el cepo. A partir de diciembre se van a poder comprar $300, a partir de enero $500, y al mismo tiempo el ministro de Economía anuncia un programa fiscal para el año que viene, con aumento de tarifas el año 21 para ir reduciendo el déficit comercial, fiscal, y poner un programa fiscal para 2021, 2022, 2023 con acuerdo con el FMI. Bueno, eso es otro escenario completamente diferente. ¿Está? Y más, te diría, en ese escenario, el tema de si haces cepo, desdoblamiento... No, eso ya está, no importa, claro. ¿Entendés? Entonces, Claro, en realidad, el desdoblamiento, ¿qué es? Te emprolija un poquito el esquema actual, digamos, y te impide o te da tiempo para organizar otras cosas, a lo sumo, como mucho. Te ganás 1 o 2 meses. Porque si, bueno, yo no tengo que comprar $200 por mes, podés comprar todo lo que quieras, pero el tipo de cambio libre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al suceder eso, el Banco Central vive solamente con las reservas el tema de deuda, pero ahí tenés todo un tema. Che, yo tenía que pagar deuda, tenía una deuda externa que tengo que pagar. ¿A qué mercado accedo? ¿Al financiero o al comercial? Ponele que te diga, no, vos accedes al financiero. Bueno, pero yo soy exportador, me estás pagando oficial. Se te empieza a llamar todo eso de boles que ya vivimos con los tipos de cambio múltiples. Está bien, 2 o 3 meses te ganas dólares, porque no estás sacando las reservas dólares para pagar deudas, para pagar lo que fuera. Después, si se te empieza a descontrolar todo de nuevo, porque el exportador no quiere exportar, entonces el importador te empieza a importar hasta los tornillitos, porque consigue tornillos, entonces después, digamos, una forma de entrar, y después se hace de dólares de más, los venden, se trata de pasar de un lado al otro, y se arma todo el despelote, y después se te empieza a descontrolar todo, etcétera, ¿no? Ahí entras en un encadenamiento bastante complejo, ¿no? O sea, para poder ordenar esto. Y todo comienza con lo que vos decías, que es el tema de confianza. Y si no logras eso y un plan coordinado, bueno, se hace más difícil todavía. Fausto, te voy a correr. Todo depende de cuál sea el contexto en el que estás metiendo tal o cual medida. Las medidas van dentro de un contexto, ¿no? Tal cual. Es así. Te voy a sacar del tema cambiario, como decía Carlos en el inicio de la charla. Vamos a ir por desempleo. O sea, livianito, como siempre, ¿no? Estos temas no tenemos ninguno sencillito, parecería. Tenemos el tema de pandemia, venía más o menos superable. ¿Cómo crees que el empleo, ahora que todavía tenemos cierre de empresas y negocios, hay cambios políticamente? Sería la otra pregunta. ¿Son imposibles de implementar estos cambios o crear empleo, poderle darle a la actividad privada una posibilidad como para poder crear empleos? Yo creo que no son imposibles los cambios. Lo que pasa es que tenés que pensar las cosas en su integralidad y usar el ejercicio del poder político de manera correcta. Y yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, incluso el peronismo en general, tiene algunas palancas en materia de política que no lo tiene la oposición, ¿no? Por lo menos el lado por ejemplo, de los sindicatos. Sí. En materia de empleo, yo creo que hay mucho para hacer, que incluso es beneficioso para el trabajador, para el desempleado, para el empleador. Hay mecanismos mucho más eficientes que que tenemos nosotros, este mecanismo laboral que tenemos en Argentina.
Un primer paso para mí, por ejemplo, sería eliminar la indemnización por despido y cambiar todo a un sistema de seguro de desempleo o de fondo de desempleo, como mencionó Roberto Labaña, como tiene el sector de la construcción, ¿no? ¿Por qué? Vamos al caso del seguro de desempleo. ¿El seguro de desempleo cómo funciona? Vos trabajás, mientras trabajás haces un aporte, un seguro, vos o el empleador, depende, pues una mezcla, y cuando parece el trabajo, te empiezan a pagar el sueldo, un porcentaje del sueldo te lo paga el seguro, ¿tá? Entonces, claro, pero como no hay indemnización por despido, es mucho más fácil despedir. Pero, al ser mucho más fácil despedir, también va a ser mucho más fácil contratar. ¿Por qué es más fácil contratar? Bueno, porque no está el riesgo de tener que pagar un fangote de plata en caso de que te vaya mal el negocio, porque en general las empresas despiden o porque el trabajador no funciona, por el caso particular, o porque la economía de la empresa está yendo mal. Entonces, ¿qué pasa cuando la economía de la empresa está yendo mal y tenés que salir a pagar indemnizaciones para ordenar la economía? Eso implica un costo muy grande financiero para la empresa que a veces no lo pueden incurrir y a veces terminan cerrando. Es muy común que hasta terminen cerrando las empresas. Por lo tanto, en general las empresas piensan muy bien antes de contratar a alguien, porque después, si no lo podés despedir, es un problema. Entonces, a ver, yo digo, para que la gente entienda, nadie se mete en un lugar donde no puede salir después o que es muy costoso salir. Y eso va para cualquier cosa. Si yo te metes en un túnel, te digo, pero mirá que para salir del túnel y es complicado, bueno, meter en un túnel. Nadie se mete en la cárcel porque es muy difícil salir, digamos. Entonces, cuando vos tenés un costo de salida muy grande, la entrada es mucho más compleja o es menor. Entonces, si vos tenés un sistema en vez de indemnización de seguro de desempleo, la empresa va a poder contratar gente más fácilmente y va a poder, obviamente, despedir más fácilmente. Pero, lo que sucede es que el ingreso del trabajador se estabiliza, se vuelve más estable, por un lado, y en segundo lugar, está menos tiempo desempleado. Entonces, imagínate vos cómo es hoy el sistema. Un empleado es contratado, después es despedido, le pagan indemnización, después no tiene más ingreso, el ingreso le baja a cero, se pasa un buen tiempo ahí sin trabajo y no consigue, y por ahí al final consigue y se la pasa unos meses ahorcado, asustado, preocupado, etc. En un sistema de seguro de desempleo, está bien, vos perdés el empleo más fácil, pero tu ingreso por ahí baja un poquito, depende de cómo funciona el seguro de desempleo, si es el 80% de tu salario, el 100%, lo que fuera. Pero tu ingreso se mantiene mucho más estable, después conseguís trabajo más rápidamente, entonces en general estás menos tiempo desempleado y tu ingreso es más estable. Ejemplo de esto es lo que está pasando en Estados Unidos, que obviamente en los primeros meses el desempleo se fue al 14%, 12%, y ahora ya bajó al 8%, y se crearon 1 millón de puestos de trabajo el último mes, y el mes que viene se van a crear otro 1 millón de puestos de trabajo, va a estar en 6, y al siguiente mes entonces, ¿cuántos meses aumentó el desempleo en Estados Unidos? 5 meses. En 5 meses el desempleo pasó a 12 y bajó a 4. De todas maneras, Fausto, consideremos y algo que vos dijiste al principio, para hacer este tipo de reforma, solamente un gobierno de estas características lo puede hacer. Otro gobierno es imposible, porque el tema gremial... No sé si es imposible, lo que pasa es que le cuesta más. Hay que sentarte con los gremios. A ver, para mí, los gremios yo creo que deberían entender esto perfectamente. En primer lugar, que sus trabajadores van a seguir teniendo ingresos todo el tiempo. Que vas a estimular el mercado laboral, por lo tanto, los mismos gremios van a tener más afiliados, ¿verdad? Y no te digo si es que a algún gremio no se le ocurre justamente participar en el mercado del seguro de desempleo. Hasta lo podrían hacer ellos mismos como un beneficio a sus trabajadores, ¿no? Entonces, lo ha hecho el gremio de la construcción, lo ha hecho, ¿no? Entonces, me parece que es razonable y que se puede plantear, pero obviamente, lo que decíamos antes, tenés que usar el poder político, la estrategia política para usarlo. Ahora, si vos usás tu fuerza política en aprobar una reforma judicial que no importa a nadie, bueno, te estás gastando ahí algunas balas, ¿no? Fausto, te hago la última porque nos están apurando con el tiempo. Con el tema de la inflación.
¿Es posible tener un crecimiento económico sin inflación? Sí, es tan posible que todos los países lo tienen. Sí, no, pero para nosotros, Es la para regla esa, Argentina. no es la, bueno, pero esto es la excepción con Argentina. nosotros. Claro. Esa es la regla. A ver, se puede. Lo que pasa es que combatir la inflación a esta altura del partido ya se vuelve cada vez más complicado. Porque sucede es que la gente no le tiene mucha confianza al peso. O sea, ya tu problema empieza a ser eh, de credibilidad. Hay una parte del problema que es credibilidad, ¿no? Una forma que tuvimos en la convertibilidad, después de la hiperinflación, fue la convertibilidad, justamente, que fue, bueno, le pido prestado la credibilidad a otra moneda, porque la mía ya perdió, la credibilidad del peso en ese momento había perdido, el austral, ¿no? O el peso argentino, no me acuerdo cuál era. Valía cero. O sea, no había ninguna credibilidad en la moneda, absolutamente nada. Eso es hiper. Hiper es cuando la credibilidad de la moneda vale cero y por lo tanto, al no tener valor la moneda, los precios tienden a infinito. Para que uno lo entienda desde el punto de vista matemático, Sí. a la hiper. Entonces, ahí ya no te queda otra que pedirle prestado la credibilidad a otra moneda. Todavía no estás en ese punto, la credibilidad ha bajado mucho en la moneda, pero empezaba a tener ese tipo de problemitas, ¿no? El año pasado lo vimos muy claramente. Sin emisión monetaria se cayó la demanda de dinero y se disparó la inflación. Entonces, Claro. algún problema de credibilidad tenés. Y los cepos cambiarios, los desdoblamientos, esas cosas no te ayudan en nada. Sí, sí. Bueno, Fausto, seguiríamos mucho más, porque hay muchas más cosas para poder charlar, pero el tiempo, como dicen en televisión, es tirano. Te agradecemos muchísimo, Fausto, y nos vamos a encontrar seguramente para hablar, esperemos en otro momento, mejor que este. Un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias. Abrazos. Gracias por todo. Gracias, Fausto. Un abrazo. Señor director, disponga usted de las cámaras.